Bueno, quiero pedirle a la hermana Betty que sea tan amable de presentarnos delante de Dios en una oración para dar inicio con nuestra clase. ¿Yo, hermano? Sí, sí, hermana Betty, por favor. Sí, hermano, sí. Vamos a orar, ¿sí? Inclinemos nuestras cabezas. Padre bendito que moras en los cielos, te damos las gracias, Señor, por un día más de vida, por la salud que tenemos y por estos momentos que podemos estar estudiando, Señor Dios, parte de la palabra para poder así prepararnos, Señor Dios. Y así también quiero pedirte que tú bendigas a nuestro hermano Esdras para que él pueda explayarse, Señor Dios, con toda claridad lo que él quiere notificarnos, Señor Dios, a través de estos estudios. Te damos las muchas gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor, pidiéndote perdón por nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Betty. Pues hermanos, vamos a dar inicio con nuestra clase en esta tarde y voy a compartir con ustedes a continuación mi presentación. ¿Podrían confirmarme, por favor, si la pueden ver, hermanos? Gracias, hermana Karina. Pues, hermanos, ya estamos en la clase 8, ¿sí? Ya estamos en un avance como de un 60% de nuestro curso de liturgia cristiana. Y hoy lo que vamos a ver al Nuevo Testamento. Voy a compartir con ustedes la agenda de la clase. Vamos a iniciar primero haciendo nuestro repaso. Cada clase iniciamos con este punto, qué fue lo que hicimos la clase pasada. Y después de este repaso, vamos a tener un tema introductorio que se titula Relación entre cultura y liturgia. Me parece que este tema es muy importante, ¿sí? Con la digitalización, de por sí ya éramos conscientes, ¿verdad? De cómo nuestra cultura o nuestras culturas influyen en la forma en la que nosotros desarrollamos nuestra liturgia, en cómo adoramos a Dios. Ahora con la digitalización, con el intercambio cultural y religioso que tenemos a través de los medios digitales de comunicación, pues esto es mucho más evidente, ¿verdad? Y tomando esto como base, nos vamos a introducir a los siguientes tres temas. El primero es la liturgia cristiana en el Nuevo Testamento. Lo que vamos a revisar en ese apartado son algunas características de la liturgia propiamente cristiana. Pero también vamos a ver cómo, aunque la liturgia cristiana tiene un matiz propio, no deja de tener una influencia y podemos incluso de alguna manera como descubrir algunas huellas del judaísmo. Es decir, hay una herencia y esa herencia incluso hasta el día de hoy nosotros la podemos constatar en nuestra liturgia en la actualidad. Y al finalizar, lo que vamos a ver son algunas formas culturales en lo que corresponde a las ceremonias o a los ritos ya de la iglesia. Esta es la agenda que vamos a tener en esta clase, mis hermanos. Y bueno, vamos a iniciar con nuestro repaso. Y la pregunta es, ¿qué fue lo que hicimos la clase pasada? Así que, por favor, les invito para que quienes así lo deseen, pueden abrir su micrófono y comentarnos lo que recuerdan. Obviamente, hay algunos puntos que seguramente recordamos más que otros, pero lo que usted recuerda, por favor, compártanlo.
pueden abrir su micrófono sin necesidad de pedirlo. Sí, pastor. Bueno, unas partes de lo que se había hablado, por ahí son de las actividades que tenía el pueblo de Israel, de algunas liturgias que ellos tenían, como ser los sacrificios, que era un acto principal que tenían, que era un acto principal que ellos lo tenían, y después teníamos las actividades secundarias, que eran los ritos de purificación, de consagración, oración, canto, fiestas, celebraciones. Se había hablado esa parte, es lo que por ahí más recuerdo. Claro que sí, muchas gracias, hermana. Y efectivamente, lo que pudimos ver es que el tema de los sacrificios era el- la parte como más importante dentro de la religión israelita, ¿no? Obviamente también había cantos, había oraciones, habían estos elementos que hoy nosotros conocemos, pero eran dentro del culto, no eran el elemento principal, sino que eran los elementos que acompañaban al sacrificio. Gracias, hermana Karina. Adelante, hermana Betty. Sí, yo quiero que me acuerdo cuando empezamos la clase pasada, es de los altares, donde moraba la presencia de Dios. Y ahí nombramos algunos, ¿sí? Siquem era uno, Betel, Mambre y Berseba. Esos son los lugares que eran consagrados a Dios, ¿sí? Y también había un altar a Dios en el desierto, en Éxodo, que era el lugar de encuentro, un lugar de reunión, donde se reunían los israelitas para ofrecer a Dios el culto, ¿sí? Y también había santuarios en todas partes del territorio, en las de las otras tribus, ¿no es cierto? Ahí eran Gilgal, Selo, Sabaoth y Mispa en Benjamín, que León, algo así es, no me sale bien la palabra. Pero eso es lo que yo más o menos me acuerdo. También el templo de Salomón se había convertido en el centro de lo religioso de Israel. Dice que a pesar de que había también otros santuarios, pero antiguos, y de los templos construidos por Jeroboam, y ahí en la cultura era el sacrificio, actividades secundarias como lo que usted estaba diciendo, que era eso de cantos, de los salmos, de todo eso, ¿sí? Y de purificación también, de consagración, y había otros que no me acuerdo, pero yo creo que otros hermanos van a poder seguir comentando. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermana Betty, por la retroalimentación. Pues sí, mencionamos también este tema de los lugares sagrados, el tema de la adoración en la religión de Israel tenía mucha relación con este punto. Había lugares especiales para adorar a Dios. Había había diversos lugares, pero después todo se concentró en el templo de Jerusalén, ¿verdad? Bueno, ya en el Nuevo Testamento vemos que eh, que la forma en la que Jesús ya nos revela cómo es la adoración a nuestro Dios es muy distinta, ¿verdad? Ya no depende de un lugar sagrado, sino depende de la disposición del corazón de las personas. Muchas gracias, hermana Betty. Adelante, hermana Lucy. Adelante, hermana. Bueno, creo que no. Creo que, hermana Lucy, levantó usted la mano, pero no sé si fue por equivocación. ¿Alguien más desea comentar algo, hermanos? Bueno, si no es así, vamos a iniciar con la clase.
Y bueno, en el momento que mi hermana Lucy tenga oportunidad, si desea hacer un comentario, lo podrá hacer también. Voy a retomar la presentación. Bueno, tuvimos una breve introducción en este punto sobre qué es lo que hicimos la semana pasada o la clase anterior. Y vamos a iniciar, hermanos, con este tema que se titula Relación entre cultura y liturgia. Y he de iniciar mencionando lo siguiente, hermanos. Lo mismo que nuestro Dios se ha acomodado al ser humano. Y cuando digo que Dios se ha acomodado al ser humano es que se ha encarnado, como dice el Evangelio de Juan, el verbo se hizo carne, ¿sí? Esta encarnación, ¿sí? Tiene muchas implicaciones, porque Dios ha querido comunicarse con nosotros. La carta a los hebreos inicia diciendo que Dios ha hablado en otros tiempos y de muchas maneras. Y cuando Dios ha hablado, lo ha hecho al modo humano, para que el ser humano le pudiese entender, ¿sí? Pues hermanos, de la misma manera también la iglesia primitiva, los apóstoles, tuvieron que acomodar el mensaje evangélico al hombre concreto, ¿sí? No me gusta mucho la palabra acomodar porque se puede malentender. Sin embargo, es algo muy sencillo. Cuando nosotros miramos los evangelios, por poner un ejemplo, podemos darnos cuenta que aunque son muy parecidos, y sobre todo los evangelios sinópticos comparten muchos puntos en común, cada uno de ellos tiene un matiz, tiene un enfoque particular. Y esto es así porque cada uno de los evangelios estaba dirigido a un grupo de personas en concreto, ¿sí? Pues siguiendo el ejemplo de Cristo, que se encarnó en un pueblo, el pueblo judío, y en una cultura, también la cultura de Israel, y lo hizo para evangelizar esa misma cultura, para discernir críticamente sus valores y para ser el salvador de todos los pueblos y todas las culturas. También las distintas generaciones de creyentes han tenido que realizar más o menos conscientemente un proceso de inculturación. Estamos hablando de esto, hermanos, un proceso de inculturación. ¿Y qué es inculturación, hermanos? La iglesia ha utilizado la palabra inculturación para designar de una forma más precisa la encarnación del evangelio en las culturas autóctonas y al mismo tiempo la introducción de estas culturas en la vida de la iglesia. En otras palabras, hermanos, estamos hablando de la fe. Pero recordemos que la fe es celebrada por personas concretas, por personas que en todo el mundo y en distintas generaciones tienen una cultura diferente. Y es allí, hermanos, donde se produce la interrelación entre cultura y liturgia. En esta clase, hermanos, para mí es muy enriquecedor el saber que somos muy heterogéneos, que estamos teniendo la oportunidad de dialogar
personas de diferentes países, ¿sí? De la misma iglesia, pero sin lugar a dudas, nuestra cultura, eh, las características propias de la manera como hemos concebido el Evangelio, ¿sí? Eh, hace que haya algunas diferencias, hermanos, ¿sí? Y las diferencias nos enriquecen, ¿sí? Pero tenemos que estar abiertos con una mentalidad receptiva, ¿sí? Somos distintos, diferente cultura, y por ende nuestra liturgia, hermanos, no necesariamente es la misma, ¿sí? Eh, por una parte, hermanos, la fe forma nuestra mentalidad, ¿sí? Pero por otro lado, nosotros con nuestra cultura influimos en la manera como se expresa esta fe. La historia es maestra, hermanos, porque nos aclara las ideas, porque relativiza los mitos y las convicciones apresuradas, nos hace más sabios y más libres, nos sugiere caminos que ya fueron recorridos con éxito o con fracaso por parte de las generaciones anteriores. En las generaciones anteriores de creyentes encontramos que ellas también eran personas que disfrutaban de la liturgia, hermanos. Cada generación en su época era muy moderna, era muy pastoral, cada una en su tiempo. Y bueno, las evoluciones históricas no suelen suceder conforme a un programa predeterminado. Así que por esta razón, hermanos, no nos vamos a basar en la cultura eclesial de hace 50 años, no nos vamos a basar en la cultura eclesial de la Reforma Protestante o en la cultura eclesial de la Edad Media, hermanos, sino que vamos a revisar en esta clase a la comunidad apostólica como un signo de identificación y como un punto de arranque para las sucesivas generaciones de creyentes. Saben, hermanos, yo me he encontrado con que para muchos creyentes el molde de cómo debe ser la liturgia es la iglesia hace 50 o 40 o 30 años, ¿sí? Y bueno, esto no puede ser así, hermanos, ¿verdad? Eh, pero al revisar la liturgia de la iglesia primitiva, lo que nosotros podamos revisar, lo que para nosotros sea posible encontrar, sí hallaremos, ¿verdad? Una guía, hallaremos algunas orientaciones que nos permitirán comprender también la esencia de la liturgia en nuestro aquí y en nuestro ahora. Bueno, regreso a la presentación, hermanos. Y los puntos que vamos a ver respecto a la liturgia en el Nuevo Testamento son los siguientes. Vamos a revisar lo correspondiente a la cultura de esta época, del siglo primero de nuestra era. Vamos a revisar también la influencia del judaísmo en la liturgia de la iglesia. Y vamos a ver las formas cultuales cristianas. Respecto a la cultura de la época, hermanos, el primer tema. El ambiente en el que surgió el culto cristiano es el mundo judío. Y vamos a ver algunas características de este culto judío, hermanos. Primero que nada, permítame
El mundo judío se desarrolla en medio de muchas religiones, hermanos. Sabemos esto, ¿verdad? Los romanos tenían su religión, los griegos tenían su religión, todas las naciones tenían sus propias religiones. Y podríamos catalogar estas religiones como religiones de la naturaleza, religiones cósmicas, ¿sí? Existía el mitraísmo, hermanos, ¿sí? Una religión también muy fuerte, muy popular en el primer siglo, ¿verdad? Las religiones mistéricas también, aquellas religiones en donde las personas tenían la posibilidad de adentrarse, ¿verdad? En el conocimiento de ciertos secretos reservados para un grupo selecto de iluminados. Y nos encontramos con el hecho, hermanos, de que la religión de Israel es una religión histórica, ¿sí? La relación entre Dios y el hombre se basa en que Dios es el creador, Dios es el dominador, es el soberano, y por otro lado, el hombre es una criatura, es un súbdito y es un servidor. Y esta expresión se lleva a cabo en el culto, hermanos. Pero la religiosidad bíblica también es histórica, hermanos. Y es histórica porque está fundamentada en acontecimientos históricos salvadores. Ustedes saben, hermanos, al igual que yo, que el gran acontecimiento histórico dentro de la religión de Israel es el Éxodo, ¿sí? Cuando inicia el capítulo 20 dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Es decir, está haciendo alusión a un suceso histórico. Pues encontramos, hermanos, que en estos acontecimientos de salvación, nuestro Dios se presenta como Padre, se presenta como Salvador, se presenta como un Dios amoroso, se presenta como un buen pastor. Pero el cristianismo, hermanos, también es una religión que se presenta como una religión histórica, Dios interviniendo en la historia del ser humano. Juan capítulo 3, verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único hijo, ¿sí? La escritura dice en varios momentos en el Nuevo Testamento, Cristo murió por nosotros, está hablando de un acontecimiento, está hablando de algo que sucedió en nuestra historia, que sucedió en nuestro muro, hermanos, en nuestro mundo. Y entonces, pues Dios se presenta como Salvador y nos concibe a nosotros como hijos amados, ¿sí? Así que cuando el creyente eleva a Dios un culto, hermanos, lo hace de una manera parecida al hebreo del Antiguo Testamento. Lo hace con la finalidad de agradecer a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y de actualizar también el mensaje. Así que la religión de Israel, hermanos, y la religión cristiana o el evangelio es una religión histórica, Dios entrando en nuestra historia, ¿sí? Hay una tendencia a la reinterpretación, hermanos. La reinterpretación es vivir el culto como un memorial. Nosotros utilizamos mucho la palabra memorial cuando nos acercamos, como en esta fecha, a la celebración de la Cena del Señor, ¿sí? ¿Y por qué utilizamos la palabra memorial? Porque a través de ese culto nosotros estamos recordando el sacrificio redentor de Cristo Jesús. Bueno, el culto cristiano, hermanos, el culto cristiano es
en su totalidad un memorial, porque celebra las acciones anteriores de Dios. Esas acciones se actualizan porque son memoria y se actualizan a través del culto, hermanos. ¿Sí? La relación entre el culto y la vida. La religión israelita, hermanos, celebra un culto que está íntimamente unido a la vida. El culto integral presupone una atenta escucha a la palabra de Dios y una prolongación en la práctica diaria. Es decir, hermanos, el culto es un diálogo. Dios habla de su salvación a través de su palabra, pero el pueblo responde a través de la oración, a través del culto, a través de la vida. Cuando en el Antiguo Testamento, hermanos, hubo una ruptura de estas dos realidades, Dios hizo surgir a los profetas. El culto verdadero es, según los profetas, cuidar de la viuda y del huérfano, características que no existían en las religiones no judías y que lamentablemente, hermanos, con el paso del tiempo se perdió también en la religión de Israel, ¿sí? Así que hay una relación entre el culto y la vida, hermanos. Y el culto, hermanos, tiene un énfasis escatológico. Cuando hablamos de la escatología, estamos hablando de los últimos tiempos. Y el culto, hermanos, de Israel no solamente se enfoca en recordar lo realizado por Dios en otros tiempos, sino que también contiene un movimiento de esperanza. El culto judío invita a esperar de Dios unos nuevos actos salvadores. El culto de Israel, hermanos, nos invita a mirar al futuro, a mirar, recordando lo que Dios ya hizo, con la esperanza de lo que Dios en el futuro hará. Así que, hermanos, el culto es tan importante porque aún en los momentos más oscuros de la historia del pueblo de Israel, el culto sigue evocando la experiencia liberadora del Éxodo e invita y convoca a esperar un nuevo Éxodo. Este es el ambiente religioso, hermanos, y cultural que existía al comienzo del cristianismo y que no está de más mencionar, mis hermanos, que fue asumido totalmente por Jesucristo, así como por la primera comunidad cristiana. Hubo una influencia muy fuerte del judaísmo, ¿sí? Más adelante vamos a analizar un poco la actitud de Jesús ante el culto. Pero lo que vamos a ver en este apartado, hermanos, ¿sí? Son las formas cultuales que aparecen en el Nuevo Testamento. El culto necesita, hermanos, de signos y de símbolos. Recordemos algunos de estos signos, de estos símbolos importantes en el culto del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el sacrificio, el altar, el templo, la ofrenda, el incienso, ¿verdad? Bueno, recordemos que el culto del Antiguo Testamento estaba lleno de mucha simbología, hermanos. Todo esto, ¿verdad? Era una forma en la que el pueblo de Israel podía, podía comprender, hermanos, lo que
lo que significaba la presencia de Dios en medio de ellos, hermanos. ¿Sí? Y lo que nos vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, hermanos, ¿sí? Es a un grupo de comunidades primitivas, porque nosotros hablamos en muchas ocasiones en singular de la iglesia primitiva. Bueno, les quiero decir que a lo mejor sería un poco más adecuado hablar de comunidades primitivas, en plural. Pues estas comunidades en el Nuevo Testamento las encontramos celebrando reuniones, teniendo cultos, estando juntos en asamblea y celebrando con ritos, hermanos. Ritos o ceremonias es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, así como en el antiguo Israel se continuó, tenía una celebración a través de rituales, pues la iglesia continuó la celebración ahora a través de otros nuevos ritos, ¿sí? Vamos a ver cuáles eran estos nuevos ritos. El Nuevo Testamento solo hace alusión de cómo eran los cultos de la naciente iglesia. Al decir que solamente hace alusión, hermanos, es porque los libros del Nuevo Testamento no contienen ninguna descripción completa de cómo era la liturgia de las primeras comunidades cristianas. No encontramos en el Nuevo Testamento una especie de libro como Levítico, lo es para el Antiguo Testamento, en donde se especifica minuciosamente cómo debe ser el culto. No hay algo así en el Nuevo Testamento. Lo que sí hay, hermanos, es una serie de alusiones, una serie de indicaciones, hay relatos también, los cuales nos ayudan para que podamos formarnos una idea de las características principales del culto cristiano, hermanos. Los apóstoles no crearon una liturgia totalmente nueva. Lo que los apóstoles expresaron es, en palabras de Jesús, que el nuevo culto debía realizarse en espíritu y verdad. Aunque inicialmente este culto adquiriese las formas litúrgicas del judaísmo. Hermanos, en muchos sentidos, los primeros creyentes copiaron las formas externas del culto judío. Y por esta razón, hermanos, las formas externas del culto cristiano, hasta el día de hoy, en algunos aspectos, se parecen a las formas judías. Pero en el significado profundo hay distanciamiento, hermanos. Es más, incluso tendríamos que hablar de una ruptura, ¿sí? Esto es muy importante y lo podemos incluso considerar en la actualidad, hermanos. En muchos lugares ha existido una fascinación por lo judío dentro del ambiente cristiano, hermanos. No sé, por ejemplo, en sus localidades o en sus congregaciones, pero en muchos lugares, por ejemplo, muchos creyentes se han visto seducidos por el tema del culto como se presenta en el judaísmo mesiánico, ¿no? Para muchas personas esto es algo como más auténtico, algo como que tiene más mística, más credibilidad, como que está más apegado a una forma original de adorar a Dios, hermanos. Y a mí me parece que incluso una iglesia como la nuestra, que conserva ciertas afinidades con el pueblo de Israel, hermanos, o con la religión judía, pues no estamos exentos también de sentir
cierta fascinación, hermanos, con el culto judío. Pues quiero decirles, hermanos, que esto que sucede en muchos lugares o que ha sucedido en muchos lugares en la actualidad, no fue la excepción en la iglesia primitiva, en las comunidades primitivas, ¿sí? La carta de Pablo a los Gálatas es una carta, ¿verdad?, en donde Pablo, muy molesto, exhorta a los creyentes, quienes estaban siendo seducidos para, para regresar a una etapa de la fe en donde se pensaba que para ser cristiano se tenía que ser judío, se tenía que practicar la ley mosaica, hermanos, ¿sí? Y bueno, por eso no tenemos que confundirnos, ¿sí? Si bien estoy mencionando que hay una influencia del judaísmo en la liturgia cristiana de las primeras comunidades de fe, esta influencia era algo irremediable, era algo que no podía ser de otra manera, ¿sí? No podía entender la influencia de los romanos o de los árabes o de alguna otra nacionalidad, porque la iglesia nació dentro del judaísmo mismo, hermanos, ¿sí? En un sentido histórico. Pero al mismo tiempo, hermanos, desde un principio, los apóstoles marcaron un distanciamiento que se llevó a ruptura, hermanos. Bueno, no sé si hasta donde voy vamos bien o los estoy confundiendo con vana palabrería, hermanos. Por favor, díganme. Y además, si tienen algún comentario o pregunta, la pueden hacer. Adelante. Bueno, Hasta aquí muy interesante. Gracias, hermana Dina. Eh, ¿Cómo surge la iglesia, hermanos? Esto es bastante interesante. Miren, no sé si a ustedes les ha llamado la atención, no recuerdo si hice este comentario en alguna clase anterior, el hecho de que, por ejemplo, el apóstol Pablo, siendo un predicador del evangelio, él entraba a las sinagogas, como cualquier judío, cada sábado, hermanos. Y no solamente entraba a la sinagoga cada sábado, sino que se le permitía a donde él iba que tomara la palabra y que enseñara, ¿sí? Por lo menos esto es lo que nos relata el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Hoy en día, hermanos, es prácticamente impensable, ¿verdad?, que un pastor cristiano vaya a una sinagoga y que le diga al rabino, quiero predicar el próximo sábado, quiero dar un mensaje, ¿verdad? Pero ¿qué sucedía en el primer siglo? ¿Por qué Pablo y por qué los creyentes podían tener esta facilidad de acceder a la sinagoga? Bueno, la religión judía en el primer siglo de nuestra era, hermanos, tenía una apertura que hoy en día no tiene, ¿verdad? Para empezar, recordemos que dentro de la religión judía que habían varias expresiones de fe, ¿sí? Estas expresiones de fe son mencionadas en el Nuevo Testamento. Encontramos a los fariseos, que eran realmente los sabios, los que sabían interpretar la ley. Encontramos a los saduceos, que eran básicamente las personas del clero, y que, que algunas de las características que el Nuevo Testamento menciona de ellos es que ellos no creían, ¿verdad?, en la existencia de los ángeles, pero tampoco aceptaban como libros sagrados otros libros, además de la Torá, de los primeros 5 libros de la ley, tenían sus propias características, ¿verdad? Y encontramos otras expresiones, ¿no? Escuelas de pensamiento, los celotas, la arqueología y la historia nos habla de la comunidad de Qumran, de los esenios, y todos ellos pertenecían al amplio mundo de la religión judía, hermanos, con sus propias características, cada uno de ellos.
Entonces, el cristianismo, de manera histórica, y surge dentro de este mundo judío, un mundo muy plural, hermanos, la realidad es que no fue necesariamente rechazado el cristianismo como otra expresión más dentro de la religión de Israel, ¿verdad? Es decir, había lugar en el pluralismo judío para una expresión como el cristianismo, ¿sí? Pero lo que ellos de alguna manera presentaban, es decir, los primeros creyentes, era una interpretación distinta respecto a las promesas de Dios, porque predicaban que el Mesías que Israel estaba esperando ya había venido, que había nacido en Belén conforme a las profecías y que ese Mesías era el Señor Jesucristo, quien había sido muerto por los líderes religiosos en Jerusalén, pero a quien Dios había resucitado y que ahora se encontraba a la diestra de Dios intercediendo por todos sus hijos. Esta era una interpretación, hermanos, nueva, ¿verdad? Distinta a todo lo que había en el judaísmo en aquella época, ¿sí? Y había lugar, hermanos, dentro de la religión de Israel para el cristianismo como una opción más. Por eso Pablo iba y se presentaba en una sinagoga y lo dejaban hablar. Y algunos pocos creían, muchos no creían, hermanos. Pero también nos encontramos con el hecho de que la predicación de Pablo causó muchas controversias en el mundo judío, hermanos, ¿sí? Cuando Pablo regresa a Jerusalén, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que algunos le reconocieron y dijeron, este es el que anda haciendo problemas por todo el mundo, ¿sí? ¿Cuál era el tema, hermanos? ¿Qué era lo que molestaba de la predicación del apóstol Pablo, hermanos? ¿Qué era lo que el israelita, el judío del primer siglo de nuestra era, no podía creer, o más bien no podía aceptar? Bueno, hermanos, lo que el israelita no podía aceptar era el hecho de que la predicación del evangelio incluía a los gentiles. Cuando Pablo predicaba que ya no importaba si eras judío o si eras griego, porque Dios amaba por igual al judío o al gentil, esto, hermanos, era algo que en la religión judía era insoportable. Podían escuchar que Jesús era el Mesías y podían creer o no, pero no pasaba a mayores. Podían escuchar que las promesas de Dios a Abraham se estaban cumpliendo en ese momento con la predicación, siempre y cuando esta predicación fuera para el pueblo de Israel, o para aquellos prosélitos que estaban dispuestos a convertirse al pueblo de Israel. Pero lo que no podían aceptar, lo que no pudieron aceptar, hermanos, fue que Dios amaba por igual al judío y al gentil. Y que ahora el gentil, para ser parte del pueblo de Dios, para ser parte de la familia de Dios, no necesitaba hacerse judío. No necesitaba la circuncisión, no necesitaba hacerse un prosélito de la religión de Israel, porque ahora podía ser hijo de Dios, podía ser parte del pueblo de Dios sin dejar de ser gentil, hermanos. De más está decir, hermanos, que allí fue donde Pablo encontró a quienes estaban dispuestos a escuchar el evangelio. Fueron esos prosélitos, hermanos, que ya tenían un acercamiento con la religión de Israel, pero que no querían ser judíos, que eran temerosos de Dios, que amaban a Dios, que guardaban varios de los mandamientos, pero no querían ser judíos. Y cuando escuchan el mensaje del evangelio, que ya no necesitan ser judíos, entonces fue maravilloso, hermanos. Y así fue como la iglesia fue creciendo. Y si bien inició como una iglesia de origen judío, la ruptura fue tal, hermanos,
que los creyentes fueron expulsados de las sinagogas, que fueron desconocidos, ¿verdad? Por parte de la comunidad judía. Y bueno, pues hay una ruptura, hermanos, ¿sí? De eso estamos hablando, ¿sí? Entonces, es importante que esto lo podamos tener presente. Hay una influencia, es cierto, pero al mismo tiempo también hay una ruptura, y esta ruptura es muy importante, ¿sí? Ahora bien, regreso a mi presentación, hermanos. En una primera etapa, del cristianismo, en sus orígenes, sí podemos identificar que la iglesia primitiva se mantuvo unida al templo. La iglesia primitiva se mantuvo unida al templo, pero de forma parcial. Es decir, hermanos, ¿en qué consistía esta unión de la iglesia primitiva con el templo? Bueno, esta unión, hermanos, tiene que ver con dos acciones esenciales de la iglesia primitiva, con la oración y con la predicación. Los creyentes ya no participaban en la ofrenda de los sacrificios rituales, porque tenían claro que la muerte y la resurrección de Jesús había abolido los sacrificios del Antiguo Testamento. Así que la unión, hermanos, tiene que ver con la oración y con la predicación. Y además, hermanos, esta unión con el templo duró poco tiempo, porque fue interrumpida con la primera persecución contra los cristianos de Jerusalén. Y les voy a pedir que me acompañen buscando en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 7, mis hermanos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, desde el verso 54 hasta el capítulo 8, verso 3. Y si alguno de ustedes tiene la lectura y desea realizarla, puede hacerlo. Hechos 7, 54 hasta 8, hasta capítulo 8, verso 3. Listo, hermano. Adelante, hermana Rosalba. Dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos huyeron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Amén. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias. Bueno, con esta primera persecución que ocurrió con la iglesia de Jerusalén, podemos ver que finaliza una primera etapa de lo que fue la iglesia primitiva. La persecución provocó, hermanos, que los creyentes se esparcieran, como dice la Escritura, por las tierras de Judea y de Samaria, con excepción de los apóstoles, hermanos, ¿sí?
Quienes hacían o quienes realizaron esta persecución eran precisamente hombres cercanos al templo, cercanos a la religión establecida, hermanos. ¿Sí? Así que de esta manera, hermanos, pues finalmente se fue distanciando la iglesia del templo. Pero la escritura sí menciona, mis hermanos, que los primeros creyentes, que en los primeros momentos de la iglesia, bueno, había una relación con el templo. Era una relación que tenía que ver con la predicación y que tenía que ver con la oración. Por ejemplo, vamos a ver una cita más, el capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 1, por favor, quien tenga la oportunidad de leerlo, le invito para que me pueda ayudar. Hechos 3, verso 1. Leo, pastor. Por favor, hermana Liti, adelante. Hechos 3, capítulo 1, ¿hasta qué versículo? Solamente el verso 1. Así es. Perdón. Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Nada más que eso dice mi versión. Ok, hermano, muchas gracias. Bueno, solamente quería hacer notar, ¿verdad? Como dice el texto bíblico, que dos de los apóstoles, Pedro y Juan, subían juntos al templo a la hora novena, que era la hora de la oración, ¿verdad? Es decir, ellos, bueno, subían al templo, ¿sí? Había una relación con el templo de Jerusalén, ¿sí? El siguiente punto, hermanos, tiene que ver con las huellas del judaísmo que podemos encontrar en la iglesia, en la liturgia de la iglesia primitiva, ¿sí? En tres vertientes. Primero, la importancia de las Sagradas Escrituras. Es decir, son huellas concretas del judaísmo que fueron y que son importantes en nuestra liturgia. La primera es la centralidad de las Sagradas Escrituras en el culto. La segunda, mis hermanos, tiene que ver con la forma de las plegarias, ¿sí? Muchas de nuestras plegarias, hermanos, la gran mayoría son una herencia de la religión de Israel. Y también, hermanos, podemos hablar de la reunión sabática litúrgica, de nuestros cultos, los días de reposo, ¿sí? También es una huella del judaísmo. Podemos hablar también, por ejemplo, aunque estoy mencionando aquí tres, podríamos añadir muchas aclamaciones, como decir amén, decir aleluya, decir hosana, ¿sí? Son parte de la gran influencia de la religión judía en nuestros cultos, en nuestro culto cristiano, hermanos, ¿sí? Bueno, vamos a dar un receso, hermanos, de 10 minutos y continuaremos con nuestra clase después de este receso. Así que vamos a aprovecharlo, hermanos.